Me alegro de verlos esta mañana. Está caliente, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos acomodamos. Ahí el aire acondicionado, ahí la ventana y en la puerta, por ahora. Ayer tuvimos nuestra reunión de hombres, tuvo un buen tiempo. Les recomiendo para la próxima, en abril, vamos a tener nuestra reunión. Es el último sábado de cada mes, una buena oportunidad para poder compartir. Estuvimos estudiando y conociendo un poco de la vida de Lucas. No terminamos ya porque hablan mucho, algunos, ¿ya? Y comentando eso. Así que es un buen tiempo aprovechar porque es algo que hacemos entre todos, ¿ya? Formamos grupitos y contestamos las preguntas que se nos dan y luego compartimos. Y un buen tiempo. Y después nos fuimos a mostrar nuestras habilidades deportivas a la cancha. Ya ahí tuvimos un grupo, un buen tiempo también. Ahí son puras patadas santas, todas bien dadas y bien pegadas. Y ahí estuvimos ahí. Entonces, si ustedes me ven que tengo el brazo así, no es porque me quiera hacer importante, es que se me montó el hombro. Entonces, un poquito. Entonces, lo bajo suavecito, ¿ya? Y no me golpearon por aquello, ¿ya? Fue solo. Pero es un buen tiempo para poder compartir, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos tener lazos de amistad? ¿Cómo podemos crear lazos de amistad? Pues la iglesia van creciendo y van creciendo y van creciendo. Y la gente va llegando y gente nueva. Y lo importante es que se puedan integrar a estos grupos de tanto estudios de mujeres, estudios de hombres, de jóvenes adultos, ya de jóvenes adolescentes, ya de matrimonios. Hoy día tenemos matrimonios a las 3. Entonces la forma de poder ir conociendo a otros y interactuando, ¿ya? Y porque la iglesia hay que reducirla también, ¿ya? Llevarla ahí a lo más pequeño. Y luego obviamente tenemos este grupo que es los que nos reunimos. Pero eso es importante, ser parte de algo, no solamente venir un día, sino que involucrarse, ¿ya? Involucrarse en los diferentes ministerios o en los diferentes grupos que tenemos. Lo importante para nosotros es siempre crecer en la palabra del Señor y en el Señor Jesucristo. Acuérdense, la vida eterna de esto se trata, dice, que te conozcan a ti, dijo Jesús, a Dios. Entonces queremos conocer a mucha gente, pero no queremos conocer a Dios ni a Cristo. ¿Ya? Leemos muchas, no digo que esté mal, pero a veces leemos demasiadas biografías de mucha gente, pero nos perdemos a veces en el que realmente tenemos que enfocarnos. Y ese es en Cristo, en Dios, en conocerlo. Porque cuando lo conocemos, nuestra fe crece de una manera que usted no se imagina. La semana pasada estuvimos hablando de fe. Hoy día vamos a mencionar algunos detalles más de fe, pero si usted quiere profundizar acerca de la fe, hay un libro, lo vamos a poner en el link de este video, ¿ya? Que se llama La Fe. Es un libro escrito por el pastor Chuck Smith y que usted puede profundizar más en este tema de la fe, porque hay mucha distorsión con respecto a esto de la fe. ¿Ya? Mucha gente lamentablemente ha tomado ciertos pasajes, especialmente el pasaje que nosotros estamos mirando esta mañana, que es el capítulo 17 del libro de Mateo, en donde se aprovechan y abusan de él. Sobre todo estos grupos de movimientos de fe, de semillas de fe, de palabra positiva, de confesión positiva, de visualízalo y obtiénalo. Todos estos lamentablemente no tienen un fundamento en lo que es la palabra de Dios. Y hoy día yo creo que eso es importante en este tiempo, saber en dónde está anclada. La fe no es para cambiar mi realidad, sino es para conocerlo a Él y depender de Dios. Confiar en Él. Ahora, ¿Dios puede cambiar el entorno? Claro que lo puede hacer.
Pero si yo creo que la fe va a ser solo eso, entonces perdemos la importancia de lo que realmente es la fe. Y la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Por eso Moisés dice que siguió viendo al invisible. Dejando todo, siguió a lo que era más importante. Y en este caso, para nosotros y para el creyente, para el discípulo, es Cristo Jesús. Entonces, capítulo 17, vamos a retomar esta mañana nuestro estudio. Si usted necesita Biblia, ahí todavía quedan algunas Biblias. Vamos a orar. Todos se dieron cuenta del tremendo terremoto que hubo, ¿verdad? Allá en Asia y orar por ellos. Hay iglesias, Calvary, ahí, ya, Tailandia y en esa región que están trayendo ayuda a los damnificados. Es una cultura obviamente cargada, ¿verdad?, a la religiosidad musulmán y ese tipo de cosas. 1.600 muertos hasta ahora, ¿ya? Y oremos para que Dios use la iglesia, porque la iglesia está puesta para algo en la tierra, ¿ya? Y es para que podamos ser sal y luz. Entonces, no me malentienda, porque a veces nosotros pensamos la iglesia es este edificio. No, la iglesia somos cada uno de nosotros. Piedras vivas, dice, que van edificándose, que se van agregando y que van construyendo. Y usted va ahí siendo parte de este cuerpo de Cristo Jesús. Porque a veces queremos identificarnos, y está bien, con Calvary Cela, que es la iglesia y al movimiento que pertenecemos. Pero lo importante es que nos identifiquemos con Cristo Jesús. Eso es lo importante. Y que la gente pueda conocer a Cristo Jesús. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por tu amor, por este tiempo. Y oramos, Señor, para que tú en medio de todas estas situaciones que son difíciles, terribles, muchas de ellas, Señor, tu iglesia pueda alumbrar y pueda hacer esa sal y esa luz, trayendo esperanza. Esa esperanza, Señor, que solamente está en ti. Oramos, Señor, esta mañana y te pedimos que tú uses la iglesia, Señor, en medio de esta situación ahí donde se produjo este terremoto y con toda esta gente ahí sufriendo. Úsale, Señor, y que también nosotros podamos tener esa conciencia y ser agradecidos con lo que tú nos das, Señor. Que a veces nos aferramos tanto a lo que tenemos y a veces en un segundo se puede perder todo, Señor. Pero hay algo que no podemos perder y ese eres tú, Señor. Podemos perder lo material, podemos perder la salud, pero te tenemos a ti y eso es lo más importante y en ti estamos completos. Así que oramos esta mañana, háblanos, Señor, y continúa tú llevándonos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los que nos visitan hoy día, sean bienvenidos. Los que vienen por primera vez a Calvary Cela. Si quieren después mayor información de la iglesia, ahí en la mesa, ahí ustedes pueden encontrar información. Ahora, aquí en el capítulo 17 de Mateo, estaba mirando hace cuánto empezamos a estudiar Mateo. Llevamos 2 años estudiando Mateo, ya desde que empezamos. Y aquí estamos en este capítulo 17 de Mateo, en donde el Señor Jesucristo tuvo esa transfiguración, los discípulos la vieron, Jesús los toca a ellos, la voz del Padre se escucha, este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego bajan y se encuentran con esta situación de este joven, ¿verdad?, que estaba poseído por demonios, que producía una enfermedad física. Otra vez, es importante, la enfermedad física no necesariamente es un demonio, ¿ya? Pueden haber situaciones. ¿Cuándo van a haber situaciones en donde la enfermedad física es producida por un demonio? Bueno, cuando usted lee la Biblia y vea que dice eso, entonces ahí sí. Cuando no diga eso, es una enfermedad física, producida a lo mejor por el cuerpo, producida a lo mejor por prácticas que podamos llegar a tener, etcétera, etcétera. Pero aquí en este caso estamos viendo que este joven estaba siendo controlado por este demonio. Dice que a veces lo tiraba al fuego, a veces lo tiraba al agua, lo quería destruir.
Y es aquí en donde el Señor Jesús le dice a ellos que esta es una generación incrédula y perversa. Estoy en el verso 17. Incrédula y perversa. Y le dijo el Señor, tráiganme al muchacho. Lo trajeron, ¿ya? Y el Señor lo sanó. Inmediatamente, perdón, lo sanó y lo entregó a su padre. Entonces aquí vemos cómo el Señor restituye y levanta y restaura lo que a veces el enemigo ha tratado de destruir o lo que nosotros pensamos que ha destruido. Dios lo puede levantar. Dios lo puede traer otra vez a tener vida, a ser florecido, a florecer. Eso es lo que el Señor hace. Entonces, los discípulos nos dice aquí, la semana pasada, ya estuvimos viendo aquí, versículos 19, vamos a leer para tomar hoy día desde el versículo 21. Vamos a leer el versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Ya miramos eso. Jesús les dice, por vuestra poca fe, ¿ya? O producto de tu incredulidad. Hablamos ahí acerca de que hay algunos manuscritos que usan esta palabra aquí. Y la falta de fe que nos lleva a la incredulidad es la falta de confianza en Jesús, que nos llega a llevar a no creer, a no confiar en Jesús, en quién es Él y en lo que Él ha dicho. Porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿se acuerdan? Yo le canté la canción a todos aquí la semana pasada. Es una canción con ritmo caribeño. Y diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí, en este pasaje, es donde estos grupos abusan de este texto. Acuérdense, el Señor estaba diciendo esto ¿a quién? A los discípulos. Si tuvieres fe, ¿quiénes son los que vienen a preguntarle a Jesús por qué no pudimos hacer? Los discípulos. Y ya dijimos que es un discípulo. Un discípulo es alguien que está dispuesto a morir, a negarse a sí mismo. Y eso es obviamente a lo que el Señor les está diciendo a estos hombres. Ustedes pueden hacer esto, ¿ya? Y si tuvieran fe, poquito de fe, de confianza en mí, podrían decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada será o será imposible. ¿Ya? Nada de esto. Ahora, no vemos ningún registro en la Biblia de que alguien haya hecho esto, de que haya pasado un monte y lo haya movido por querer pasarlo, ¿ya? Sino que siempre vemos que la fe es usada para tener esta confianza y esta certeza en Dios, en que Dios va a hacer. Gracias. En que Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. Y aquí es importante entender que el que hace la obra es Dios. Nosotros confiamos en Él. Entonces la pregunta es, ¿en quién está confiando usted? Y lo que el Señor va a decir aquí está unido a lo que el Señor acaba de decir. Fíjense, en el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor aquí? Ahora, hay gente que opina, ¿ya?, de que se puede estar refiriendo a este tipo de demonios. Hay demonios que no salen así como así, ¿ya? O también puede ser a este tipo de fe para afrontar estas dificultades. Porque estas montañas grandes que está mencionando el Señor aquí pueden significar eso. Grandes dificultades en nuestra vida que necesitan ser movidas, pero no se van a mover sencillamente porque yo creo que se van a mover, sino porque yo confío en que Dios las va a mover, o yo confío en que Dios me va a ayudar a pasar esas montañas, no importa lo altas que sean. Entonces aquí es
importante que nosotros entendamos que el Señor, independientemente, y usted va a leer diferentes comentarios, y unos van a decir que se refiere a los demonios, otros que se refiere a la fe. Aquí, lamentablemente, no hay algo en donde uno pueda decir, esto es. Pero lo que sí yo puedo ver, y usted va a mirar aquí, es que el Señor está hablando de que es necesario en las vidas del discípulo para afrontar su vida aquí en la tierra, oración y ayuno. O sea, no es un asunto opcional. No es que yo voy a ayunar o yo voy a orar de cuando en vez. A lo mejor el ayuno usted lo puede hacer de cuando en vez. Pero el orar es algo que necesitamos hacer constantemente. Entonces nuestra fe descansa en Dios. Y cuando yo estoy orando, estoy mostrando mi fe al orar a Él. Pero esa fe nos va a llevar a obediencia. O sea, una verdadera fe siempre nos lleva a obediencia. Una fe teórica siempre nos va a llevar a conocimiento, pero nunca a obediencia. Podemos tener conocimiento intelectual. Hay mucha gente que sabe quién es Jesús, sabe que nació, dónde nació y todo lo que hizo, pero todavía no tienen esa relación personal con Cristo Jesús en su vida. No lo han aceptado realmente. No es su Señor, no es su Salvador. Es un conocimiento de quién es Él, pero no pasa más allá de eso. Y como no pasa más allá de eso, eso se transforma en una vida de un péndulo. Un día sí, un día no. Y una vida de obediencia un tiempo y otra vida no. No voy, sí voy. Lo hago, no lo hago. Entonces, la fe real, genuina, va a salir de nosotros, no porque movamos montañas, no porque sanemos a la gente cuando oramos, sino porque obedecemos la palabra de Dios, porque creemos en la palabra de Dios, porque creemos en Jesús. Entonces no es un asunto de que yo ando tirando ahí un manto, una línea de poder y aquí no pasa nada, no. Es obediencia. Y vamos a ver esto ahora aquí en un momento. Entonces aquí el Señor llama a estos hombres y les dice, necesitan orar. Ahora, en el contexto en el que está, acuérdense, Jesús les dice, esta generación, ¿qué es? ¿Una generación? Ahí usted lo tiene en su Biblia, ¿verdad? Entonces, a esto está relacionado oración y ayuno. La incredulidad, ¿ya?, y la perversidad deben ser atacadas no con armas terrenales, sino espirituales. La incredulidad usted la puede combatir con la oración. La perversidad usted la combate con el ayuno. Y vamos a ver esto aquí. Como les dije, ustedes pueden buscar después al final de este video y el libro que va a estar en el link, lo pueden leer. Y también pueden en el libro de Hebreos, cuando enseñamos Hebreos, pueden buscarlo en la página y ahí va a estar, profundizamos cuando enseñamos el capítulo 11 de Hebreos y hablamos profundo acerca de la fe y de los efectos que la fe tiene en la vida de la persona y qué es lo que se necesita en la vida de la persona para poder realmente mostrar su verdadera fe. A veces no tenemos fe genuina, real, sino solamente a veces un convencimiento de algo. Cuando convencemos de algo, de una evidencia, y usted, así como usted se convence de tal evidencia, pero no va más allá. Ok, Cristo es el Hijo de Dios, estoy convencido de eso. Bueno, ¿cómo lo demuestro en mi vida? Que creo eso, que ya lo acepto como una verdad para mí y para todo aquel que está a mi alrededor. ¿Cómo yo puedo mostrarlo eso? Bueno, con obediencia. Entonces, cierto tipo de fe o cierto tipo de demonio, sea cual sea la que usted escoja, usted va a necesitar oración y ayuno. Y esto tiene que ver no con algo que hago, sino que es mi estilo de vida, algo que vivo constantemente. No oro porque me acordé de algo y voy a orar ahora. Acuérdense, Jesús en el capítulo 6 les enseñó a los discípulos
Si ustedes quieren ser mis discípulos, si usted lee el Sermón del Monte, el Señor les está diciendo a ellos, ustedes hay algo que van a tener que hacer, orar y ayunar. Cuando oren, les dice, cuando ayunen. El Señor ya les había dicho ya lo que ellos tenían que hacer. No hay duda, no debe existir duda en que el hombre, el discípulo de Jesús, debe ayunar y debe orar aquí. Entonces aquí está el testimonio, un estilo de vida de oración, un estilo de vida en el que nos permite a nosotros vivir en una relación profunda con el Señor. Entonces, respuesta a la incredulidad, la oración. Ahora, ¿cómo esto se ve en la práctica? Porque ese es el punto. Bueno, yo oro. Bueno, ¿qué va a producir? Primero, cuando usted ve una necesidad, ya sea en su vida o en la vida de alguien, o en la familia de alguien, o en la iglesia, o en esta sociedad, ¿qué debe hacer? Bueno, empieza a orar por esa necesidad. ¿Ya? Antes de chismosear cualquier cosa, no, usted comienza a orar. El chisme déjelo para después. Primero comienza a orar. ¿Ya? Y cuando usted comienza a orar, abre su corazón a que el Señor haga su voluntad en esta situación. Y cuando el Señor hace su voluntad, ¿qué quiere decir eso? Que Dios comienza a obrar y usted comienza a ver transformación. Y usted comienza a ver la obra de Dios siendo hecha. ¿Y qué va a producir esto en usted? Fe, confianza. Eso es lo que usted va a ir viendo y va el Señor a trabajar. Y cuando yo veo que el Señor contesta la oración, cuando yo veo que el Señor actúa ya conforme a su voluntad y siempre va a ser lo mejor, o sea, eso a mí me llena de fe. Y la fe es lo opuesto a la incredulidad. Acuérdense, la incredulidad o la infidelidad es ponerse a usted en el corazón, en el trono del corazón y no a Dios. La incredulidad es el producto de que nos enfocamos nosotros en nosotros y no en Dios. Entonces, la oración no solo te transforma a ti, que sí, nos transforma la oración, pero también la oración es dada para ver la mano de Dios obrar en su tiempo. Yo creo que a veces la iglesia nos quedamos en ese punto ahí. Sí, la oración, y lo entiendo intelectualmente, y yo sé lo que la gente quiere decir. Que la oración es no para cambiar a Dios, sino, o para cambiar las circunstancias, sino para cambiarme a mí. Y está bien. Pero Dios te dice que debemos orar. ¿Tiene alguna necesidad? Ore. ¿Con qué propósito? Porque obviamente Él quiere obrar. La semana pasada creo que les mencioné en el libro de Isaías, en el capítulo 37 del libro de Isaías, cuando usted ve el ejemplo ahí ya de este ejército que venía de los asirios, y el rey Ezequías dice que rasgó vestidura, se puso de cilicio, fue al templo a humillarse delante de Dios y mandó mensajeros a Isaías. Intercede, ora, mira lo que este hombre está diciendo, cómo blasfema el nombre de Dios. ¿Y qué ocurrió? Hubo respuesta. Claro que hubo respuesta. El profeta le manda a decir, mira, el Señor dice que esto es lo que va a ocurrir. No te preocupes. Y después el Señor envía a su ángel. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió? Dice que 185,000 de estas personas murieron. Es lo que hizo el Señor. Entonces el Señor quiere obrar. Ahora, este pasaje del libro de Ezequiel, si me quieren acompañar ahí el libro de Ezequiel, es un pasaje tremendo. Una escritura pesada esta para el corazón de alguien que realmente entiende la necesidad de interceder, de orar por alguien más. En el versículo 30 del capítulo 22, ¿cuál es el contexto aquí 100 años después de lo que había ocurrido o poco más? El Señor va a llevar cautivo al pueblo a Babilonia, producto de todo lo que ellos habían hecho. Pero vean lo que dice aquí. Vean lo que Dios nos pone aquí en este verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese.
y no lo hallé, dice. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Fíjate, dice aquí, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado aquí, que se parara a favor de la tierra. ¿Para qué? Dice, para no destruirla, para no llevarlos cautivos. Pero no lo halló. No encontró ninguno. Y por eso pasó lo que pasó. Por tanto, como no encontré ninguno que se parara a favor del pueblo, intercediera, que llevara al pueblo al arrepentimiento, el Señor dice que derramó sobre ellos su ira. Entonces sí, Dios quiere hacer una obra. Y a este punto es completamente justificable que el Señor mandara en cautividad al pueblo de Israel, producto de su pecado. Pero ¿qué hubiera pasado si se levantan personas a favor del pueblo a orar? No es que usted va a cambiar la mente de Dios, lo que cambia es la circunstancia. La gente se vuelve a Dios, pero no hubo ni siquiera uno, nos dice el profeta aquí, Ezequiel. Entonces, la oración es algo que usted y yo necesitamos entender. Es importante pararnos, interceder. ¿Por quién podemos nosotros interceder? ¿Por quién nosotros podemos pararnos en la brecha para orar por ellos? Bueno, nuestra familia. Pararnos en oración. A veces tratamos de convencer a nuestras familias, pero cuando a veces lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y orar por ellos. Que es, yo creo, algo muy, muy importante aquí. Entonces, oramos al Señor. Y cuando usted ora al Señor y ve la obra de Dios realizándose, su fe crece. Pero recuerde, no es el que está de rodillas, es a quien oramos. Él es el que hace la obra. Y no es un asunto de declarar, de atar, o de amarrar, o de desatar, o como quieran hacerlo. No, es un asunto de Él. Es su voluntad. En primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 13 y 14, dice, cuando oramos conforme a su voluntad. Entonces, necesitamos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Daniel dice que cuando se dio cuenta de que llegaban las 70 semanas a fin, ya esos 70 años de cautividad, perdona, al fin, dice ahí en el capítulo 9 de Daniel que él se puso a indagar, a buscar, a ver cuál era la voluntad de Dios, si ya estaba llegando a su fin. Y así era. Y dice que oró. Y luego usted lee el capítulo 10 y dice que oró por 3 semanas para conocer el tiempo, para conocer la voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos, Señor, a veces usted y yo no sabemos cómo pedir. A veces le ha pasado eso. Señor, te lo mando o te lo llevas. No sabemos cómo pedir. ¿Verdad? ¿Qué dice Romanos? Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros. A veces no sabemos cómo orar. Bueno, descansamos, Señor, hágase tu voluntad. Interpreta mi oración conforme a tu voluntad. A lo mejor yo pido por una transformación, yo pido por un milagro, yo pido, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y el Espíritu Santo sabe eso. Entonces la oración es algo muy importante. Y es más, cuando usted esté orando ahora, yo sé que todos ustedes oran por los alimentos. Ya ahí partimos bien, orando por los alimentos. Y le da gracias al Señor. Bueno, ore y haga un postdata, Señor. Y pídale al Señor, Señor, bendice Calvary Cela. A veces nosotros no nos damos el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, así como ustedes y así como muchas iglesias, pasan y van a ser atacados. Imagínense ustedes, todos almuerzan a la 1 de la tarde, todos los días. ¿Ya? Y ahora el Señor bendice a Calvary Cela.
para que sea luz, para que sea sal, para que se mantenga la palabra, enseñándola. Y de vez en cuando se salta el almuerzo. Y ese tiempo que se salta el almuerzo, lo usa para orar. Para orar. O la cena. Yo no sé si cenan, toman café, ya o el desayuno. Pero tener ese tiempo para poder orar y pedirle al Señor. Poder orar y pedir al Señor por aquellas personas que están pasando necesidad. Ahora fíjense aquí, dice, no solamente con oración, sino también con ayuno. La palabra aquí, la idea aquí es aprender a decirle no a nuestra carne. Porque nuestra carne es demandante. Ok, Señor, mañana no voy a comer, pero la carne comienza a pedirte o no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos comiendo? No me está llegando proteína. Bueno, si aprendemos a esto, la carne siempre no va a estar tranquila en eso. Estamos hablando de que algo es, no algo malo, no estoy hablando de algo malo. ¿Ya? Y la carne va a empezar a revolotear, ¿ya? Ahora, si usted va a ayunar, que es abstenerse de comer, si tiene alguna condición, primero consúltele a su médico. Si lo puede hacer. Después no quiero que el pastor dijo que ayunara y le dio un coma diabético al hermano ahí, porque tenía problemas. Pero si no tiene problemas, usted sabe que el ayuno le va a hacer bien para su cuerpo. Y no solamente físico, sino que espiritual. Si usted lo usa para que este tiempo de se abstenerse de la hora, de la comida, lo usa y se junta para orar, para pedir al Señor, para interceder al Señor. O sea, imagínate tú, si tú puedes decirle no a lo que es bueno, con mayor razón ahora vas a poder decirle no a lo que es malo. Y de eso se trata esto aquí. Vamos a tener la victoria sobre aquellas cosas que la carne no necesita en nuestra vida. Hay muchas cosas en nuestra vida que la carne no necesita, que nuestro cuerpo no necesita, que nuestra vida no necesita. A veces hay mucha basura que viene y que no la necesitamos en nuestra vida. Y vamos a poder decirle no. Pero ¿cómo partimos? Partimos absteniéndonos de tomar café. Ahora, en este tiempo yo sé que usted va a escuchar ayune el celular, ayune la compu. No, aquí está hablando de comer. Comer. En ese tiempo no había celular, en ese tiempo no había computadora, en ese tiempo no había internet, no había televisión, no había fútbol. Aquí está hablando de comer. ¿Ya? De comer. Y esto es lo que parte. Ahora, ¿usted lo puede aplicar a lo demás? Sí, lo puede aplicar. Pero el ayuno es abstenerse de comer. Eso es. Hay ayunos de diferentes formas y usted puede ver que hay ayunos ya que se usan para la salud, el ayuno intermitente y ese tipo de cosas. Pero aquí el ayuno es para que ese tiempo que yo me estoy apartando, diciendo no a comer, lo uso para mi vida espiritual, para orar, para estar en la palabra, este tiempo. Lo hago ahí. Eso no quiere decir que me va a hacer mejor o peor, no. Pero es parte de mi práctica. ¿Queremos crecer en el Señor? Bueno, tenemos que ser obedientes y hacer aquellas cosas que nos ayuden a crecer, no aquellas cosas que nos llevan hacia la destrucción. No hacia aquellas cosas que sencillamente lo que hacen es destruir nuestra vida. Entonces oramos y ayunamos, intercedemos. Como dije, ¿qué mejor que el padre se pare en la brecha para interceder por sus hijos, por su familia? Es ahí. Y entonces dice, bueno, no solo eso, voy a también apartar un tiempo para ayunar. Entonces, Juan nos dice, pida a Dios. Y Juan dice, esta es la confianza que usted y yo debemos tener. Que si pedimos alguna cosa que es conforme a su voluntad, Juan dice ahí, sabemos que Él nos oye. Esa es 1 Juan 5.
Y como Él nos oye, en cualquier cosa que usted pida al Señor, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero Juan dice ahí, conforme a su voluntad. Si es su voluntad, el Señor nos va a hacer. Él lo va a hacer. Él nos va a dar lo que usted y yo necesitamos aquí. Entonces tenemos confianza en la oración. ¿Por qué tenemos confianza en la oración? Porque tenemos confianza en Dios. La oración no se puede transformar ya en algo religioso, mecánico. Ustedes han visto a ciertos grupos, ya por ejemplo los musulmanes oran y usted los ve y se arrodillan en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Es algo mecánico. Algo mecánico. Pero nosotros debemos entender que es necesario. Para nosotros es como la respiración para su vida. Respira. Es algo que hacemos constantemente. Ahora usted puede estar sentado y puede estar orando al Señor. Mientras escucha, Señor, gracias. Señor, ahí, la oración, porque a veces pensamos que la oración tiene que ser gran cantidad de palabras. ¿Ya? Y tenemos que, para que el Señor nos escuche, tenemos que estar por lo menos hablando una hora, orando, Señor, y nos damos vuelta, ¿no? No le estamos entregando información a Dios que Él ya no sepa. Señor, te pido por mi hermano. No te conoce. Señor, que Él pueda abrir sus ojos. Usa a alguien para que Él pueda abrir sus ojos y pueda decidir. Porque usted no puede salvar a nadie. Y Dios no va a salvar a nadie en contra de su voluntad. Dios va a salvar de acuerdo a las personas que creen en Él. Esto no se trata de estar elegido o no elegido. Esto se trata de creer en Él. Y todos tenemos esa libertad, Señor, pero Satanás nos tenía atados. A todos, ciegos. Pero Dios, Espíritu Santo, su palabra, produjo en nosotros fe. ¿Qué es lo que produce fe en la vida del creyente? En la palabra de Dios. Y entonces hay el asunto ahora, confiamos en Dios. Tenemos ese compromiso con la voluntad de Dios, de que queremos obedecer la voluntad de Dios y no otra cosa. Entonces, iglesia, orar y ayunar. Es bueno sacar ese tiempo para orar. Yo sé, hay iglesias que dicen, ya hay día de desayuno congregacional y todos se reúnen. ¿Ya? A orar y ayunar. Está bien, pero podemos hacerlo perfectamente en nuestras casas también. En nuestras casas, es que yo trabajo. Bueno, por eso a veces la iglesia dice, tal día vamos a reunirnos a orar. Nosotros tenemos tiempo de oración y alabanza los jueves, el último jueves de cada mes. Es una oportunidad de venir y tener ese tiempo para orar y para alabar al Señor. Es una buena oportunidad, pero tenemos que hacerlo. Ahora, fíjense aquí, orar y ayunar. Ahora en el versículo 22, regresamos a la cruz. Regresamos a la cruz. Ya el Señor les dijo, vea, esto es lo que va a pasar. Los sanó, ahora ustedes necesitan tener esta fe. Oren, ayunen. Oren, ayunen. Y vea lo que dice ahora aquí. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, y subrayen ese concepto de Hijo de Hombre. Ese es el concepto más fuerte para mostrar la deidad de Cristo Jesús. Porque Hijo de Hombre está relacionado con Daniel 7. A veces usted es Hijo de Dios. Sí, para un judío, un concepto diferente. Pero para un judío, Hijo de Hombre era un concepto mesiánico. Hablando de el Mesías. O sea, era más fuerte para ellos que decir Hijo de Dios. Entonces aquí el Señor dice, el Hijo del Hombre, el Mesías, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitarán. Y ahora vea lo que dice aquí.
Y yo creo que a todos esto nos pasa, esto nos identifica a nosotros. Y ellos, ¿qué dice ahí? Se entristecieron. ¿Por qué se entristecieron? Si el Señor dijo, voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Qué fue lo único que ellos codificaron en su mente? Muerte. Ellos no vieron esperanza. Se entristecieron en gran manera. Sumamente triste. Y hablando entre nosotros aquí que somos creyentes, cristianos, con cristianos que ustedes conocen, ¿ya? Cuando alguien muere, parte de este mundo, se muda de este cuerpo, va al cielo. Y nos ponemos tristes, ¿sí o no? Aún así, que sabemos dónde va. Nos ponemos tristes porque eso es parte de nuestra naturaleza. Dios no prohíbe que nos entristezcamos. ¿Ya? El error es que no, yo soy fuerte, yo no lloro, soy hombre. No, nos duele. Triste, ya no nos vamos a ver aquí. Nos vamos a extrañar y eso es comprensible. Eso es obviamente parte de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, esos sentimientos aquí. Pero saber entender también que esta persona que parte, que amaba a Jesús, ahora está con Él. Ahora ya no está sufriendo. Ahora ya no hay dolor. No hay nada de eso. Ese es el destino, está en el destino, ya llegó al destino. Nosotros vamos para allá. Acuérdense cuando murió el hijo de David, ¿se acuerdan? El que dijo, yo no puedo ir, o sea, él no puede venir donde yo estoy, pero yo puedo ir donde él está. Y a veces nos dice, ay, Señor, tráemelo de vuelta. No, yo voy para allá. ¿Usted cree que porque usted ore se va a venir? No va a querer venir, él va a estar allá, en la presencia del Señor. Y es como, véanlo así, a veces nosotros tenemos esta idea y como cristianos, y no digo que sea malo, pero a veces caemos en un dolor y en un sufrimiento sin esperanza. Y debemos tener esperanza. Es como, ¿qué le pasaría a usted el día de mañana si dijeran, vea, el pastor José le regalaron $200 millones y está en una isla en el Caribe, ahorita ahí, ¿ya? No lo vamos a ver más, pero él está allá en esa isla del Caribe disfrutando y a la vez usando ese lugar para que sea un centro de misiones para todo el mundo. Feliz está allá. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo estaría usted? ¿Contento o envidioso? ¿Ya? Bueno, cuando partimos de aquí eso es. Allá está. En ese lugar. En el lugar en que usted y yo anhelamos estar. O debiéramos anhelar estar. Con Cristo. Y este es aquí lo que lamentablemente a veces nos perdemos nosotros. Hermanos, el dolor es bíblico. Yo no estoy diciendo que usted no tenga dolor, sufrimiento, porque lo hay. Cuando parte un ser querido, un padre, una madre, un hermano, un ser querido muy cercano, un esposo. ¿Ya? Un esposo. Por eso yo le digo a Marisa que yo me voy primero. Porque va a ser difícil. Sí, claro, es difícil. Pero nosotros tenemos esperanza. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4. Y Pablo aquí hablando de esto, tristeza bíblica, sobre el duelo, sobre la tristeza. Pero tenemos una manera diferente de enfocarla. ¿Por qué? Porque hay gente que se entristece, pero no tiene ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Pero nosotros sí. Entonces vea este duelo esperanzador del que habla Pablo aquí. En el verso 13, no vamos a leer todo, solo el verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Es en Cristo.
tenemos vida eterna. Y que un día nos vamos a volver allá, a ver. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y esa es la confianza que necesitamos tener. Entonces, esperanza versus duelo sin esperanza. Si usted lee el capítulo 15, y le animo a leer el capítulo 15 de Corintios, porque la próxima semana vamos a hablar un poco acerca de eso, un poco acerca de la resurrección, un poco acerca de la esperanza que nosotros tenemos, es que este cuerpo va a ser sembrado aquí en la tierra. Pero tenemos un cuerpo en los cielos. Y la esperanza que usted tiene es la misma esperanza que el Señor les dio al ladrón de la cruz. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón de la cruz? ¿Se acuerdan? Cuando el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo? Una de las palabras, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Verdad? ¡Qué esperanza! No le dijo el Señor, mira, sí, vas a tener que estar durmiendo ahí por 1000 años, por 2000 años. Y de ahí, no, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdense, Pablo dice, el morir es ganancia. ¿Y sabe por qué es ganancia? No? Porque estar con Cristo es mucho mejor. Pero en su carne, Pablo decía, no sé si partir o quedarme, porque yo sé que todavía sirvo aquí en el ministerio. Y por vuestras oraciones, dice Pablo en Filipenses 1, pues lo pueden leer, seré devuelto a ustedes. Pablo estaba en la cárcel. Pero Pablo decía, el morir es ganancia. Es partir de este. ¿Ya? En el libro de Filipenses, quiero leer ahí en Filipenses un pasaje. Yo no sé si lo puse en las notas o no. Filipenses 3. Vea lo que dice el apóstol Pablo aquí, en el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vea lo que dice, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo. Acuérdense, cuando Jesús vino, ¿qué dice? Dice que se humilló, tomó cuerpo. Este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él transforma este cuerpo, que ahorita está así, ¿ya? Lo hice así y se me desmontó el hombro, imagínense. ¿Ya? Corrí un poquito y ya sentí un dolor aquí. Y ahora las rodillas me suenan más que las puertas, así. El cuerpo va peor. Pero mira, este cuerpo dice que el Señor lo va a transformar en un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Un cuerpo en donde ya, ahí sí, nada de esto va a acontecer. Y vamos no solamente a no tener el dolor de la enfermedad, el sufrimiento, todo lo que esto implica vivir en este cuerpo, aquí en esta tierra, sino que va a dejar de existir la presencia del pecado en nosotros. No más pecado. No más pecado. Ahora usted es libre de la condena del pecado. Usted es libre del poder del pecado en su vida. Pero un día vamos a ser libres de la presencia del pecado en nuestra vida. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Señor transforme este cuerpo de la humillación nuestra en cuerpo de gloria. Mientras tanto, seguimos luchando. Mientras tanto, seguimos ahí en esa lucha. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, el apóstol Juan, si hemos pecado. ¿Por qué dice Juan eso? Porque sabe que fallamos. Y a veces nosotros tenemos esa condenación del enemigo a nuestra vida. Ah, pecaste, nunca más Dios te va a perdonar. No, si hemos pecado, tenemos a nuestro abogado. ¿Qué debo hacer? Arrepentirme. Y Dios me perdona de todos los pecados.
Esa es la obra del Señor. Y esto es lo que nosotros en 2 semanas más o en una semana más vamos a estar hablando cuando estemos estudiando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el resultado de lo que el Señor hizo. Morir para el Señor. Lo que Él estaba diciendo es eso, voy a morir, pero al tercer día me levantaré. Ahora, cuando usted lee los evangelios, ¿qué pasó con los discípulos? Fueron a ver a un Jesús resucitado, a un Jesús muerto. Ni siquiera lo fueron a ver. Fueron las mujeres a ver el cuerpo de Jesús. Pero tampoco tenían la expectativa de ver un cuerpo resucitado. ¿Cuál era la expectativa de ellos? De ver el cuerpo y dejarlo lo más bonito posible para que resistiera la mayor cantidad de tiempo posible en la tumba. A echarle todo eso que le iban a poner. Y estaba Jesús resucitado. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué nosotros buscamos a Dios entre prácticas muertas que no tienen ningún valor, ningún sentido? La verdadera vida viene a través de Cristo Jesús, no de los rituales que yo pueda hacer o yo pueda pensar que puedo con esto llegar a. No, es a través de Cristo. Que cuando usted viene a Cristo Jesús, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y no hay condenación. El enemigo nos condena. ¿Cuántos han sentido condenación? Bueno, dice, no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Fallamos, sí, no somos perfectos. El don perfecto, ¿dónde está aquí? ¿Hay algún perfecto aquí? No levante la mano, ve. La levantó, ya no es perfecto, ¿eh? No hay, no fallamos. Ahora, ¿quiere decir eso que yo puedo vivir y voy a andar de fracaso en fracaso? No, debo andar en victoria, en Cristo Jesús. Y cuando fallo, me arrepiento. Y vamos. Acuérdense, Romanos 8:1. Siempre, cada vez que oro en la noche, ese es el versículo que le repito al Señor. Señor, acuérdate, ninguna condenación hay a los que están en ti. En Cristo Jesús. ¿Lo hemos conocido realmente o solamente tenemos una idea intelectual? ¿Es realmente el Señor de su vida o es sencillamente un agregado más a su vida? ¿Es su vida o es parte de o es algo de? No es toda su vida. Porque de eso se trata. En Cristo estamos completos. Entonces Jesús le dice a los discípulos, oración y ayuno. ¿Por qué creemos que si para ellos era necesario, para nosotros no lo es? Debe serlo. Debe serlo. Y otra vez, cada vez que tenga un tiempito, cuando ore por todos los demás, ore por la iglesia en la que usted se congrega. ¿Ya? Deje de criticarle y comience a orar por ella. Comience a orar por ella, a pedir que el Espíritu Santo venga, descienda sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre los líderes. Y que el Señor continúe haciendo su obra como lo ha hecho hasta ahora. Y va a ver usted cómo Dios va a responder esa oración. Este movimiento comenzó en el Espíritu y debe seguir en el Espíritu. Y la única manera de eso es rodillas dobladas, rendidos a Él. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por este tiempo, por tu palabra. Oramos y pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a tener ese estilo de vida de estar orando, comenzando desde el púlpito hacia abajo, Señor. Porque el avivamiento no comienza en las bancas, comienza en el púlpito. Y oro, Señor, para que nos llenes con tu Espíritu Santo.
Y que podamos ver, Señor, tu mano moverse en este tiempo. Y podamos tener confianza, fe en ti. Y que nuestras oraciones, Señor, van dirigidas a un Dios que es supremamente poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o creemos que puedes hacer. Y oro, Señor, para que tú traigas a la vida de cada uno de mis hermanos, de acuerdo a las necesidades que tengan en su vida en este momento, ya sea salud, consuelo, trabajo, ánimo, que tú vengas, Señor, y los llenes con tu Espíritu Santo y les des lo necesario para avanzar y para seguir adelante. No nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Oramos. Te pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos, Señor, por don Roque, lo ponemos en tus manos. Ten misericordia de él. Bendice y ayuda a su familia, a cada uno de los que puedan estar enfermos aquí, Señor. A don Alberto, Señor, a Joania. No sé si hay alguien más aquí, Señor, que necesita de ese toque tuyo, Señor. Pero que tú sabes que está aquí y oramos para que tú los toques, Señor. Con tu mano misericordiosa, lleno de gracia y de poder. Una fe fuerte, Señor, para seguir adelante, confiando en que tenemos esperanza en ti, Señor. Gracias. Nos dolemos, nos entristecemos, pero tenemos esperanza. Una esperanza que no avergüenza. Y es la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros a este mundo. Oro, Señor, y te pido tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.